Buenos días. Es que sin el pasador poco podía hacer, que no salía de la primera diapo. Entonces, efectivamente, les vengo a hablar de basuras marinas. Bueno, cuando te invitan a una ponencia como esta, en el que tenemos una sala llena de adolescentes, un poco la recomendación es que siempre lo hagas en tono, bueno, en tono bromista o que metas al menos alguna cuña humorística. Lo que pasa es que hoy va a estar un poco complicado, porque hablar de basuras marinas, desde luego, no es una temática en el que podamos un poco meter demasiada cuña con humor, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda para que al menos entiendan el mensaje de una manera adecuada y dinámica. Entonces, lo primero es que efectivamente yo soy investigadora de la ULPGC, como ha indicado la vicerrectora, pero un proyecto como este no podría llevarse a cabo sin la colaboración entre diferentes instituciones. En este proyecto colabora el Instituto Español de Oceanografía y la Universidad de La Laguna, junto con el líder de este proyecto, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, vamos a hablar un poquito del plástico. Creo que no hace falta decir mucho de qué es el plástico y dónde está presente. Pero lo cierto es que con el plástico pasa un poco como con el azúcar últimamente, que está demonizado, es como prohibido, es el enemigo. El plástico no es el enemigo es el uso y abuso que hacemos de este plástico. El plástico es un compuesto maravilloso, tiene muchísimas propiedades. Entonces, el plástico se utiliza en agricultura, en construcción, en aviación, en automoción. O sea, imagínense un avión recubierto de madera y vidrio, o sea, pesaría tanto que no llegaríamos a ningún lado, ¿vale? Necesitamos que sea de plástico para que sea ligero y sin plástico no habríamos evolucionado. El plástico tiene una baja densidad, tiene una capacidad de ser impermeable, es muy barato, es inerte, no interacciona con lo que le pongas dentro, ¿vale? Sea alimentos, sean productos químicos, lo que sea, y tiene mucha capacidad de resistir a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que ahí es donde viene un poco ese abuso. Si perdura a lo largo del tiempo, ¿para qué lo queremos para usos cortos? Entonces, el plástico es un compuesto muy reciente. Sé que para ustedes hablarle de 70 años es como hablarle de la prehistoria, pero no, lo cierto es que 70 años a nivel planetario no es nada, ¿vale? La Tierra tiene 4.800 millones de años. 70 años no es ni una chis. Entonces, el problema que estamos hablando es de toda la cantidad de plástico que se ha vertido al medio en tan poco tiempo, en un periodo de tiempo muy corto. Insisto, para escala humana a lo mejor nos parece mucho, pero a escala planetaria no. Entonces, un poco lo que se habla hoy en día de la protección del planeta es para preservarnos también a nosotros mismos. O sea, el planeta con toda seguridad va a estar aquí dentro de 1.000, 2.000, 100.000 años. Lo que no, bueno, vamos a ver qué va pasando con el humano si nos vamos adaptando a toda esta nueva situación que nosotros mismos hemos creado. Vamos a hablar un poquito de los tipos de plástico. Vamos a hablar del plástico grande, ese se llama macroplástico, y luego del plástico más chiquitito, que el más conocido es el microplástico, que tiene un tamaño pues entre menos de un pelo, ¿vale? Una micra es 2.000 veces más pequeño que la cabeza de un alfiler, o sea, más pequeño que lo que sería el ancho de un pelo, casi no es visible a simple vista, ¿no? Sin el casi no es visible a simple vista, hasta un máximo de 5 milímetros. Pero es que luego encima tenemos otros aún más pequeños que vendrían a tener el tamaño del COVID, ¿vale? Para que se hagan una idea. Entonces, el ojo humano realmente solo puede ver una pequeña parte de este plástico. Y aquí tenemos algunos tipos, es cierto, ya la presentadora ya habló del drama de la purpurina. Ayer la Comisión Europea prohibió la purpurina, pero asumiendo el drama para los carnavaleros, que entre además los que me incluyo, les voy a explicar el por qué. Ustedes se disfrazan de hada o de lo que quieran, pero yo voy a decir de hada, digamos a las 8 de la noche. Están con unos colegas, se disfrazan de hada, se llenan de purpurina verde y vuelven a eso de las 7 de la mañana, por decir. Duchita, y esa purpurina verde cae por el sumidero a la estación depuradora, que no tiene ninguna capacidad de retener la purpurina, y directamente al océano, en el que permanecerá durante 400 años porque ustedes han salido de marcha vestidos de hada. ¿Vale? Entonces, no se trata de no usar brilli-brilli. Yo estoy muy a favor del brilli-brilli, pero existe brilli-brilli en tartas, ¿vale? Si eso se ha inventado, que claramente si no los podemos comer es que no es plástico, pues que inventen otro brilli-brilli que no tenga componente plástico. Es así de simple. Y eso es lo que han prohibido. No van a prohibir el carnaval, eso está claro que no, pero sí el brilli-brilli de plástico.
Entonces, esos son los microbits. Las purpurinas entran en el término de microbits y son microplásticos muy pequeños. Los podríamos sentir entre los dedos, pero son tan pequeños que cuesta verlos. La purpurina, si tú la separas individualmente, hombre, la ves, depende del tipo, pero vamos, que es chiquitita, chiquitita, ¿vale? Y luego tenemos otros tipos que son los pellets, que son un poco más grandes. De esos en Canarias nos llegan con cierta frecuencia. Podrían verlo en las playas. Ahora les voy a enseñar algunos tipos. Bueno, de hecho, aquí en la imagen, a ver si el láser, esto que se ve ahí, justo aquí, a ver si puedo apuntar, eso es un pellet. Son bolitas de material plástico con los que se fabrica cualquier cosa plástica. O sea, por ejemplo, una fábrica de Tupperware, y no hablo de la marca, sino del tipo, de lo que sea, de recipientes de plástico, pues comprará estos pellets para fundirlos y fabricar pues lo que quiera fabricar. Sean bolsas, sean envases, sean vasos, lo que sea. Bien, pues además de la clasificación que hemos visto en función del origen o en función del tipo, también tenemos clasificaciones por tamaños. Aquí estábamos hablando de los pellets. Y los fragmentos, también muy abundantes en las playas canarias, se deben, además la palabra viene de ahí, se deben a la rotura o la fragmentación del plástico más grande. Si yo tengo una botella, una garrafa, un yogur, lo que quieran pensar de envase plástico o de material plástico, ese con el tiempo se va a ir fragmentando en trozos de ese tipo. ¿Cuánto tiempo? Pues posiblemente durante décadas. A Canarias está llegando plástico que fue vertido al océano hace más de 15, 20 o 25 años. Entonces, ¿está solo en el mar? No, lo que pasa es que es mi especialidad, pero no. No está solo en el mar, está en todos lados. En este aire que estamos respirando aquí hoy en esta sala hay microplástico. Y no porque la ULPGC lo hagamos peor que en ningún otro sitio, claro que no. Porque lo hay en cualquier sitio, absolutamente en cualquier sitio que ustedes piensen, hay microplástico en donde sea. En el aire, en el agua, en el suelo, hasta en las nubes. Entonces, si nos centramos en los distintos ambientes, pues podríamos hablar del aire. El tipo de plástico que vamos a encontrar es muy, muy pequeñito, son plásticos prácticamente no visibles a simple vista, pero estoy casi segura que alguna vez, mientras estudiaban, en algunos pequeños ratos que han estado estudiando, con la luz de la lámpara han visto unas cositas flotando, decir, ¿eso qué es? ¿Vale? Pues eso, entre otras cosas, hay más. Entre otras cosas es plástico, ¿vale? Lo que tienen ahí flotando al lado de la lámpara por el reflejo de la luz será material plástico aerovagante. ¿Qué significa aerovagante? Que estará en la atmósfera circulando pues, por todos lados, ¿vale? Por nuestra casa, pero vamos, que puede llegar al Ártico o a la Antártida. En suelos, pues los suelos tienen más plástico del que nos pensamos porque el suelo es un gran acumulador de lo que sea. ¿Vale? De hecho, pasa con los pesticidas, pasa con restos orgánicos y también pasa con el microplástico. Llega a través de las aguas de riego y llega a través de las aguas depuradas que se utilizan pues, generalmente para regar jardines, por ejemplo. Porque, insisto, los sistemas de depuración de agua no se diseñaron para retener microplástico, no se diseñaron para eso. Y por tanto, pues, no tendrán la capacidad de retenerlo y se verterán otra vez al medio cuando utilicemos ese agua o cuando ese agua se vierta al mar. Bien, pues ahora vamos a la parte que más me ocupa a mí, digamos, o más me he centrado yo en estudiar, que es el microplástico presente en el medio marino. El microplástico hay de distintos tipos y aquí ahora sí que hablo de, bueno, puedo hablar de micro y de macro también, del grande lo vamos a tener en superficie, luego veremos algunas imágenes. Pero el chiquitito no va a estar ya en superficie, va a estar en todo ese volumen de agua. Piensen que el océano en general, podemos hablar del Atlántico en particular, pero el océano en general tiene 4.000 metros de profundidad media. ¿Vale? En algunos puntos la profundidad puede ser más grande, pero esa es la profundidad media. Y además en extensión no es pequeño, es mucho volumen de agua en el que se puede albergar microplásticos, hay mucho espacio en el que esconderse. Y además son muy pequeñitos. Digamos, la capacidad que tiene este microplástico para estar en las diferentes profundidades va a variar en función de dos factores. Por un lado, la composición. Si tenemos un microplástico a lo mejor un poquito más grande y que tiene una densidad mayor a la del agua de mar, se va a hundir, ¿vale? Aquello que sea más denso que el agua de mar se va a hundir, aquello que sea menos denso que el agua de mar va a flotar, solo en teoría. ¿Y por qué en teoría? Porque cuando las partículas son muy chiquititas, se comportan como, vamos a poner un símil, como si fuera una pluma en el aire.
Una pluma, si yo la soltara en esta sala, que bueno, tenemos las puertas abiertas pero no se nota mucho, o sea, quiere decir que no hay corriente de aire, pues la pluma va a tender a caer, porque su densidad sería adecuada para que caiga. Pero si abrimos todas las ventanas o estamos en una zona en la que no tuviese techo, hipotéticamente, esa pluma posiblemente vuele, ¿vale? Pues porque el flujo de aire va a hacer que se mueva. Ese símil lo trasladamos al océano, pero para el microplástico. Independientemente de su composición, el movimiento del océano, que no es poco, el océano no es un lago, ¿vale? En el océano hay muchísimos movimientos, horizontales, verticales, de remolino, flujo, tenemos de todo, aquello es muy divertido. Pues ahí el microplástico se va a mover en la horizontal y se va a mover en la vertical. A veces incluso subiendo, ¿vale? A veces puede incluso ascender porque coja corrientes de ascenso. Y además, toda esa basura marina, del tamaño que sea, dependiendo además del tipo, va a entrar en la cadena trófica. Tendremos que tener en cuenta qué impacto va a tener en el ecosistema. A veces nos preocupamos bastante, porque bueno, el humano tenemos esa peculiaridad de mirarnos mucho nuestro ombligo, nos preocupamos bastante en cuánto está pasando al humano, pero a mí me preocupa bastante más cuánto está pasando al ecosistema. Porque nosotros sí que es verdad que como especie tenemos una peculiaridad, es que somos la única que limpiamos el alimento antes de comérnoslo. Nosotros no nos comemos el estómago de los peces, por lo menos no de los grandes. Y hay un montón de partes del alimento que no ingerimos. Eso no lo hace una orca, ¿vale? Eso no lo hace un pez grande, no lo hace un atún, se lo comen entero. Entonces para ellos el problema es mucho mayor que el que puede ser para nosotros. Con eso les animo a que se dejen de mirar tanto el ombligo y vamos a intentar mirar un poquito más allá, hablando de lo que es la salud del planeta y no tanto la salud humana. Pero bueno, sí, es verdad que a los humanos nos preocupa bastante esto y lo cierto es que esta diapo la traje, pero no tengo ni idea. O sea, no hay respuestas, no se sabe a día de hoy, no es que yo no lo sepa, es que no lo sabe la comunidad científica, el impacto que el plástico y el microplástico está teniendo en el humano. Hay información contradictoria, hay información que dice que ingerimos, tanto por inhalación como por alimento, el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Hay investigadores que esto lo desmienten, ¿vale? Una tarjeta de crédito a la semana es mucho. Pero no les sé decir cuál es la respuesta porque no la tenemos aún. Los datos ahora mismo no son concluyentes, pero lo que está claro es que vivimos en el mismo planeta en que este problema existe y algo nos tiene que influir seguro. El qué o el cómo no lo sabemos aún. Bueno, pues vamos ahora a volvernos a centrar al océano, que es el espacio que a mí más me ocupa y me preocupa. Y esa imagen las dos imágenes que tenemos, eso no es realidad virtual, eso no es creado por inteligencia artificial, eso son imágenes reales, ¿vale? Son fotos reales. La imagen de la izquierda es una zona que se llama el Garbage Patch, o la mancha de basura, sería la traducción literal. Hay algunos periodistas que se empeñan en llamarlo isla de basura, y a mí no me gusta nada el término, por una razón, porque si yo a mi abuela le digo isla de basura, ella tiene la idea de que puede ir allí, pisarla y a lo mejor incluso poner una silla y sentarse, ¿vale? No, esto no es una isla de basura, es si acaso una sopa de basura. Si tú pones una silla, la silla se te va a hundir, eso está lleno de agua, ¿vale? Si pasas la mano por en medio, que da un poquito de asquito pensarlo, pero si pasas la mano por en medio, eso se va a apartar y lo que vas a ver es agua, es una sopa, ¿vale? Piensen que en vez de basura, pues son como las letritas, tú apartas y se te queda el caldo, pues lo mismo, ¿vale? Pero en modo océano. Eso es un poco lo que tendríamos si hacemos un zoom en esa sopa de basura. En el Atlántico no tenemos imágenes como esa, porque en el Atlántico no tienden a acumularse tanto. Esta, insisto, es del Océano Pacífico, que por las corrientes que hay allí, y bueno, por la cantidad de basura que también hay, pero sobre todo por las corrientes, tengan en cuenta que es un océano muy grande, es inmenso el Pacífico, pues tienden a acumular en una misma zona, una zona concreta. El tamaño que tiene ese garbage patch, el tamaño que tiene esa sopa de basura, ahí lo tienen, lo pueden leer, es el equivalente a Francia, España y Alemania juntas en extensión. ¿Vale? Imaginen esos tres países en extensión juntos y ese es el tamaño en 2018 publicado del Garbage Patch. Actualmente es mayor, esto no para de crecer. Bien, pues este es el Pacífico y ahí está la zona de acumulación. Están bastante lejos para irlas a limpiar. Las acciones tienen que ser desde tierra. No tiene sentido ahora mandar un barco, aunque hay algunos que lo están haciendo, pero realmente a nivel de rentabilidad no tiene mucho sentido mandar un barco a limpiar eso cuando actualmente se están vertiendo 8 millones de toneladas de plástico al mar.
Señores, centrémonos en costa, vamos a intentar ponerle un poco de freno al plástico que se está vertiendo desde costa hacia el mar y demos un poco de tiempo a que todo esto se recupere. Sí, son patitos. No han pensado, esta loca me ha puesto ahora unos patitos aquí si me estaba hablando de la basura marina. Bueno, es plástico, ¿vale? Quiero explicarles con esto es todo real, ¿vale? Sé que suena un poco a broma, pero no, todo esto es real. Quiero explicarles con esto el impacto que tiene el plástico en el océano a nivel mundial por el transporte que ocurre en el océano. En 1992, para ustedes hace una eternidad, muchos de ustedes no habían nacido, se cayó un contenedor al mar con 28.800 patitos de goma. Contenedores al mar llenos de plástico se caen con frecuencia, pero no suelen tener una forma tan característica como un patito de goma y por tanto pues son más difíciles de trazar. Pero un patito de goma en la playa no pasa desapercibido a nadie, ¿vale? Y esto permitió hacer un estudio científico serio y se solicitó que cualquiera que encontrara un patito de goma donde fuera lo reportara a una dirección que ellos dieron, ¿vale? A un lugar que ellos dieron. 14 años más tarde, aparte de ir apareciendo por lugares distintos, pero 14 años más tarde apareció en Escocia, otro océano, otro lugar, otro continente completamente distinto, cuando el contenedor se había perdido cerca de Hong Kong. En 14 años teníamos esos patitos de goma que habían atravesado el planeta entero. Pues piensen que los plásticos que nos llegan a Canarias tienen 15, 20, 25 años. ¿De dónde vienen? Es la gran pregunta de todos lados. Estas imágenes también son reales, ya me gustaría a mí que fueran inteligencia artificial, pero no, son reales. Concretamente estas dos imágenes son de la misma playa, que es Playa Grande en Tenerife. Y ahora podríamos hacer la típica broma de, ya están los chicharreros haciendo lo peor que nosotros. No. No es culpa de ellos, ni de nosotros, ni en general es aporte canario. Eso es plástico transportado desde regiones muy remotas. La mayor parte de ese plástico ha viajado más de 5.000 kilómetros. ¿Vale? Puede proceder del Atlántico, de todo lo que es el giro subtropical, o sea, todo de la costa americana puede haberse vertido ese plástico, puede haberse vertido en cualquier lugar del Mediterráneo, salir por el estrecho de Gibraltar y llegar a Canarias, puede venir de África, o sea, las procedencias pueden ser muy diversas y de hecho lo son. A nosotros nos llega un poco de todo, porque estamos en medio de 3 continentes. Tenemos a América al otro lado del Atlántico, tenemos Europa al norte y África al este. Estamos en medio. Esto es de las canteras, para que no piensen que son solo los chicharreros. De un día cualquiera, esto no era ni día de muestreo. Este día estaba yo en la playa con mis hijos y saqué la foto, ¿vale? Foto de móvil y además se ve al fondo para que se ubique, zona de la Puntilla. Tampoco porque tenga nada especial, sino porque esto está llegando constantemente. Este tipo de basuras marinas es recurrente, llega con mucha frecuencia. Esta imagen es de Fuerteventura y a Fuerteventura no solo le llega el microplástico, sino que también le llega el macroplástico. Esa basura grande, que puede ser una red, puede ser un saco de rafia. Ahora vuelvo atrás. Un saco de rafia como este. Esa foto está sacada desde el Observatorio de Basuras Marinas de Fuerteventura, perteneciente al Cabildo de Fuerteventura, y eso es un calderón gris, ¿vale? Eso es un saco de rafia, que es como los sacos de papa, ¿vale? Se utilizan también en pesquería. Entonces, como les decía, para ver un mapa, esto es un modelo de estos que hacemos los científicos, que lo que trata es de calcular o predecir en base a las corrientes las zonas en las que previsiblemente va a llegar más microplástico a nuestras costas. Insisto, todo esto va a venir del Océano Atlántico, pero no va a llegar por igual porque son las corrientes las que van a concentrarlo en determinados puntos. Lo cierto es que en Gran Canaria llegan cantidades significativas de basura y en Fuerteventura a la costa este llega mucho, como les digo, macroplástico, que pueden ser redes sobre las que se enmayan las tortugas o sacos de rafia como este. Si hacemos más modelos, de esos que nos gustan a nosotros, esto es un modelo de retrotrayectorias. Piensen que es hacer el tiempo hacia atrás. Yo digo, vale, si yo he encontrado una red aquí, en este caso la retrotrayectoria se hizo del sur de Tenerife, pero también hemos hecho otras desde Fuerteventura y desde otros lugares. Decimos, vamos a caminar hacia atrás para intentar predecir de dónde viene. Lo que no nos podemos olvidar es que tenemos un caladero de pesca muy potente, muy cerquita de nosotros, ¿vale? No hay más que mirar el mapa para ver lo cerca que estamos, son 100 kilómetros.
Y realmente la influencia que vamos a tener de la llegada de basuras marinas desde todo el Atlántico, o sea, tenemos la basura marina grande que nos va a llegar del caladero de pesca y la pequeña nos va a llegar desde todo el norte, procedente, insisto, desde el Mediterráneo o todo el Atlántico norte, que principalmente será toda la costa europea, que obviamente para este lado oeste, o la costa este de Estados Unidos. Mucho espacio donde poder albergar microplásticos y nosotros en medio de ese camino. Muchas gracias.